Well, we're going to switch to English now. Thank you very much. We have a standing panel. Vamos a cambiar a inglés ahora con Gustavo y con Leo para que nos hablen de sus planes en Brasil y en Israel. Leo, dada la difícil situación en Israel, no pudo viajar a la Argentina y grabó su presentación y nos va a justamente deleitar con su presentación a través del medio digital, con un video. Gustavo, vamos a comenzar contigo, por favor. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Y quiero agradecer al señor presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Basili, y también a todo su equipo y el personal del banco por la invitación que me han hecho. Y también, justamente, vamos a hacer una presentación en inglés porque, me disculpo, no les gustaría escucharme español. Así que sería una especie de portuñol la mezcla, lo cual nos recuerda cuáles son nuestras identidades y nuestras diferencias como hablantes de lengua portuguesa y hablantes de lengua española. Hace 30 años que se implementó el Plan Real en Brasil y se han realizado varias celebraciones para conmemorar estos primeros 30 años, porque resulta realmente extraño que se haya desarrollado durante tantos años, de manera que tenemos realmente un motivo de celebración. Vamos a dividir la presentación del Plan Real en 4 partes. La primera de ellas tiene que ver con el diagnóstico de la hiperinflación. La segunda, cómo se llevó a cabo la reforma monetaria en el caso de Brasil. El tercero, notas de corte técnico. Y 4, justamente, las lecciones que vamos a aprender gracias a esta historia que la llamamos el récord que hemos logrado en Brasil. De manera que vamos a comenzar con la primera, transparencia. Vamos a ver las hiperinflaciones que varias veces afectaron, no tanto a mi país también como a muchos otros. Y vamos a abordar algunas definiciones muy precisas al respecto, porque tener inflación, decirle a un gobierno hiperinflación es como a un paciente darle un diagnóstico de cáncer. Philip Kagan fue quien estudió en profundidad el fenómeno y además elaboró una definición teórica precisa del concepto, justamente cuando la inflación estaba en nuestro país a 50% mensual. Es ahí donde comienza una hiperinflación en cualquier país. Y es muy importante. Comienza entonces con ese 50% mensual. Nosotros tuvimos 24 episodios de hiperinflación en Brasil hasta el año 2002. Y además, algunos otros más. Pero los que acabo de mencionar quizás fueron los más importantes. Los ven aquí en el cuadro. Los países que sufrieron hiperinflación. Aquí ven donde está Argentina, número 17, Brasil 23. Y se trata de justamente los niveles de inflación acumulados peores que se registraron en todo momento, Brasil y Argentina. Y obviamente trazamos un umbral para este comienzo del proceso. Hay diferentes umbrales, 100% acumulado en 12 meses. Comienza con ese primer episodio. Luego tuvimos 45 hasta el 2002 nuevamente. Y fíjense qué países lideraron estas hiperinflaciones, teniendo en cuenta las definiciones de Stanley Fischer. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nos sorprende en parte porque la sensación general es que cuando hablamos de hiperinflación,
Hablamos de guerras o grandes disrupciones y perturbaciones en determinados escenarios, pero estos dos países, la situación es más compleja porque no se habían producido solamente disrupciones y tampoco había guerras. Veamos la evolución de la hiperinflación en Brasil. Tienen una escala logarítmica en esta diapositiva, donde pueden ver justamente cómo se desarrolló el índice inflacionario. El costo de vida en San Pablo, por ejemplo, número 1 en marzo de 1935 y en diciembre de 2013, y hacen una comparación. Fíjese cómo esto fue evolucionando. Estos números estarían allí por el techo, diríamos nosotros. Hubieran aumentado muchísimo y por eso tenemos aquí este gráfico con esta curva en 15 años. Entre el comienzo de los 80 y la mitad de los 90, era 16% la inflación mensual. Y no se trató solo de una alta tasa, sino también las distorsiones que se produjeron en el mercado de créditos debido a la inflación de diferentes formas también. Yo creo que les estoy hablando de algo que les resulta muy familiar. Si bien en Brasil las cosas son distintas de la Argentina, se llevaron a cabo reformas monetarias en Brasil. En 1942 el cruceiro reemplazó a la anterior moneda de Brasil propia de los tiempos de la colonia y, por supuesto, luego se realizaron 8 reformas monetarias, que algunas se llamaban tipo A, al cambiar unidades, porque se introdució una nueva moneda. Y fue más o menos la forma en que se fueron llevando a cabo cada una de las reformas. Esas reformas tipo A, que son las primeras 3 que ven, después tipo B. Otras se denominaron también reformas debido a shocks que se habían producido. Allí no solo se cambiaron la moneda, se cambiaron los contratos, las cláusulas de indexación contractuales de diverso modo. De lo que se hizo una realmente confiscación de los bienes, lo que en portugués se llama confisco. Entonces esto hizo que la gente le llamaba tipo Gurley, como John Gurley, que había hecho reformas de este tipo en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, y entonces esas reformas en Brasil de una liquidez mucho menor, que era el resultado final, fueron llamadas del tipo Gurley. Recuerdo el caso también de Alemania en aquel momento y también de lo que fue luego la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo se podían manejar estos pagos? Fíjense, era tal la devaluación que era la cantidad de ceros que tenía la unidad monetaria de Brasil. Y aquí pueden más o menos tener una idea física de cómo se manejaban los billetes. Se dan cuenta como el cruceiro de 1942. Miren la cantidad de ceros que se quitó a la moneda original. Fíjense, es algo increíble. Y además, en la ilustración se dan cuenta, era como 1.000 millones, eso, el billón americano. Esa es la cantidad de billetes que se necesitarían y que fueron convertidos a una unidad monetaria. ¿Se dan cuenta? Era una cantidad, diría, obscena de ceros. Y esto fue real, ¿eh? No son noticias fake, no son falsas de ninguna manera. Fíjense que inclusive con 100 trillones americanos, que son 100 billones de billetes de cruceros del año 1942, llevaría mucho más de 100.000
actualmente 100.000 billetes de esa denominación para poder comprar un Big Mac en 1994. Esto es simplemente para que tengan una idea de cómo era la situación y que presten atención. Nunca el gobierno debería estar emitiendo, por ejemplo, un billete por una unidad monetaria de 1.000.000. Eso ya sería terrible. Nosotros casi lo hicimos, recuerdo, en el 93, en agosto, cuando el crucero se transformó en el real, y entonces ahí realmente había una emisión que se quiso hacer de 1.000.000, justamente para hacer esa reforma monetaria donde se eliminaban 3 ceros. Pero la verdad nunca debe emitirse un billete de 1.000.000. Y es muy importante porque en aquel momento, bueno, tendría miles de detalles para compartir con ustedes respecto de este fenómeno de inflación y por eso lo grafico en el tema de los billetes. ¿Cuáles fueron las características singulares del Plan Real? El primer concepto fue que de alguna manera hicimos una ingeniería inversa, porque ustedes saben que la inflación destruye la moneda. Hicimos un análisis función por función, se pierde la función de unidad de cuenta en la secuencia, en las funciones, y además también se pierde la función de pagos, y entonces esto produce un caos. Y al hacer esa, digamos, reversión voluntaria de la ingeniería financiera frente al modo en que la inflación estaba destruyendo la moneda, y tratamos de no seguir viviendo bajo condiciones de alta inflación y además fue el gran problema la unidad de cuenta, el tema de la indexación. Hubo y había en ese momento varios tipos de indexación al mismo tiempo conviviendo, como pasa con la dolarización en otros países con la economía más abierta, donde se utilizaba el dólar de manera estricta en esos países como indexación. Entonces, como decía anteriormente, diferentes tipos de indexación de acuerdo tanto con el índice propiamente dicho y la frecuencia del reajuste. Muchas veces un tipo de contrato estaba en un pico, el otro en un umbral, la política nacional salarial se había vuelto loca y el panorama general teníamos una enorme dispersión en una gran variedad de sistemas y era necesario que dentro del sistema de precios se encontrara una solución para evitar los precios altamente distorsivos a raíz de la crisis inflacionaria. Y esto fue nuestro primer foco para atacar y diseñar el Plan Real. En un intento de centralizar la función de la unidad de cuenta fue uno de los objetivos. No tuvimos tanto éxito como el esperado, pero luego describimos el proceso de dolarización por proxy o por representación o por sustitución, porque ¿qué hicimos? Después voy a hablar de la desindexación, que siempre es un problema, no una solución. Después voy a abordar en profundidad este tema. Pero hay que sacar ventaja siempre de algo fundamental acerca de la dolarización, que una vez que uno toca el tipo de cambio, esto se transmite inmediatamente a todos los precios. Y es lo que ocurrió en Brasil. Se fragmentó la función de desindexación. Nosotros creamos esta dolarización por proxy con una unidad de cuenta oficial que se conectó de alguna manera o vínculo al dólar y se llamó URV, Unidad Real de Valor. Eso nos permitió estar en una situación muy similar a la Edad Media, donde a estas unidades de cuenta se las llamaba monedas imaginarias. ¿Por qué? Porque consistió en transformar este esquema de indexación en una moneda de cuenta. Y en la Edad Media esto se llamaba moneda imaginaria. Y
la unidad de cuenta de cada país hizo que las personas pudieran elegir qué moneda quería. Porque, claro, todo el mundo, ¿qué hacía? Elegir la mejor moneda, porque le gustaba convertir los contratos en unidades URBs. Y es como haber hecho una dolarización, una indexación diaria, un sistema que permitía de alguna manera implementar fórmulas de indexación que eran mucho mejores que la anterior. Pero esta parte es muy importante. Quiero decir que no era full la dolarización, era proxy, ¿se dan cuenta? No era plena, sino que se hacía en realidad por una sustitución parcial. Y esto hizo que funcionara muy bien la ley de Gresham, porque ustedes saben que qué pasa con las monedas de cuenta. La gente termina adoptando la mejor moneda y descarta la inferior. De manera que en Brasil también ya estábamos agotados de los denominados shocks heterodoxos, algo que adoran los políticos, porque estas teorías de la heterodoxia en los shocks les hace, por ejemplo, digamos, diseñar planes que involucran la cohesión y la coerción. Entonces, en vez de justamente hacer planes que puedan hacer que la gente voluntariamente esté de acuerdo y utilice los incentivos, les prohíben hacerlo. Entonces, quisimos evitar en todo momento esa posición que tenían los políticos para desarrollar planes heterodoxos coercivos e invitar al pueblo brasileño a hacer elecciones voluntarias. Y entonces esta unidad de cuenta era estable, tenía un valor estable como unidad de cuenta, se utilizaba en los contratos y además para todas las cláusulas de nominalización y de indexación. Y repito una vez más, bajo este concepto de dolarización por representación. Existían en ese momento también en Brasil muchas monedas de cuenta, índices que los utilizaban como cláusulas de indexación. El banco debía vender dólares al valor de la URD, al valor del dólar. Había un crawling peg, un sistema justamente de fijación de tipo de cambio gradual y de alguna manera esto les permitía de alguna manera mantener cierta estabilidad en tanto y en cuanto existieran estas monedas anteriores. Esto también favoreció a los contribuyentes y es también muy sencillo para que lo entienda una ama de casa, porque cuando a una ama de casa le dicen ¿cuál es el valor real de un artículo en el supermercado? Ella sí sabe cuánto vale y si bien no va a conocer los modelos económicos o va a conocer en profundidad la operatoria de un proceso hiperinflacionario, conoce la realidad de todos los días. De manera que esto uno lo aprende en la escuela, luego cuando crece y puede observar qué es lo que pasa también en el hogar todo el días y todo el mundo en Brasil estaba maravillado con esta posibilidad de cotizar precios en URB y les pareció fantástico. Esta fue la primera parte. La segunda parte tiene que ver con este triángulo que voy a mostrar ahora. Sin la cláusula de indexación, entonces, ¿qué determinaría el valor del URB? Bueno, según la ley, entonces, en ese momento, el crucero estaba se le sacó esa situación de demonización y hoy el real es el URB del pasado, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando el cruzeiro desapareció? ¿Cuál sería su valor? Bueno, cuando hablamos entonces de la divisa, ese es el momento en que el Banco Central interviene y dice, bueno, muy bien, es igual a $1 y estoy dispuesto a vender o comprar según una tasa. Entonces, esto podría ser una posibilidad, claro que sí, pero hemos elegido ir
hacia otro lado, es decir, con flotación de la nueva divisa, simplemente utilizando esa tasa. La mayoría de las personas esperaban que sea una tasa, un tipo de cambio fijo, incluso devaluar, eh, pensando a largo plazo, en periodos donde con una inflación que seguía avanzando. Así que dijimos, vamos a utilizar la tasa flotante a ver qué pasa. Y lo que pasó, en realidad lo que sucedió, que se apreció en la nueva divisa con respecto al dólar. O sea que un real o un dólar era como 83 centavos del real en algún momento. Y fue tan increíble que esto sucediera en Brasil, donde nunca habíamos visto que esto sucediera como un resultado de mercado. Sin duda es fácil para un banco central de fijar un tipo de cambio durante una semana, digamos, pero como resultado de mercado, apreciar con respecto al dólar, esto realmente era una magia, magia por lo menos en nuestro caso. De alguna manera sabíamos que esto iba a suceder porque pensamos que los 2 años anteriores, antes de ese momento, que eso fue en julio del 94, con el Banco Central comprábamos como $1.000 millones por mes, todos los meses. Pero anteriormente también es cierto que algo interesante que sucedió es que la prima entre el mercado, digamos, informal y el oficial era negativo. Entonces, de hecho, existía como un exceso de dólares. Entonces, tomamos esto a nuestra ventaja, es oportunista, sí, pero a veces hay que ser oportunista, ¿no es cierto? Cuando hay hiperinflación en un país. Entonces, pensamos que habían varias cosas que la gente decía, bueno, esto va a ser esencial para forjar la confianza. Y hay cosas que funcionaron y cosas que no, según mi opinión. Límites, por ejemplo, a la emisión de la nueva divisa. A la gente no le importaba, realmente no pensaba en esto. Y también las reservas internacionales para demostrar que la emisión de la nueva divisa iba a ser equivalente a 15% de lo que teníamos como reservas internacionales. O sea que estaba la convertibilidad, si queríamos, y después de la remonetización, esto se triplicó al 45% de reservas. O sea, a nadie en realidad prestó atención a esto. Es increíble, pero fue así. O cosas que yo pensé que funcionaron muy bien para que esa magia se dé. Y empiezo con sostener la expectativa de las reformas y los fundamentals, porque se están haciendo cosas importantes. Es decir, no solamente hay que hacerlas, por supuesto no se puede mentir, pero hay que hacer las cosas para que todos los días tengamos algo para decir. Eso fue lo que sostuvo ese momento de creer en lo que uno está haciendo. Los fundamentals por un lado, pero también manejar las expectativas. Esto es algo que hay que hacer a diario, es una lección que aprendimos. Segundo, las personas prestaron atención al hecho de que cambiamos el gobierno de lo que sean las entidades monetarias y en nuestro caso en particular, esto no solamente fue empoderar al Banco Central con el presidente, con micrófonos y a nivel nacional, porque era imposible darle independencia al Banco Central en ese momento en particular, requería cambiar la Constitución en su momento. Pero sí podíamos hacer algo muy importante, que era que todo lo que era lo monetario, como el cónsul, digamos, que instruye al Banco Central y decir qué es lo que tiene que hacer, lo extrajimos, porque nadie sabe dónde está, todo el mundo conoce que hay un cónsul que hoy sería como el padre, si se quiere, de toda la política monetaria entonces del Banco Central de Brasil. Todo el mundo sabe esto, pero en ese momento esto fue muy eficaz poder extraerlo, porque alguien se está ocupando de la divisa en este momento. Esto es algo sumamente importante. Las tasas de interés también muy altas, no se podía escapar de ello. La sorpresa también es buena porque manejar expectativas, esto parece muy subjetivo, importante, claro que sí. Trabajo anterior para poder abolir todos los cambios
cambios en el tipo de cambio y también abordar la prima en el mercado informal. Era importante que la flotación de la divisa sea más un fenómeno, o sea, trabajar sobre extraer los controles, y de pronto esta flotación es sincera. Y esta flotación es sincera, y así fue como el real pudo pasar la prueba. Otra cosa importante, por supuesto, es tener esa oportunidad de elegir, ¿no es cierto?, al presidente. Esto es importante. Esto fue en abril del 1994. Cardoso, en ese momento, que estaba en el ministerio, dejó el Ministerio de Finanzas de Hacienda para poder ser candidato a presidente en octubre de ese año. Cardoso comenzó como ministro de Finanzas en mayo de 1993 y comenzó justamente su trabajo allí en menos de un año y medio. Esta persona, entonces, que lideraba el Ministerio de Finanzas, fue electo presidente en la primera ronda, después de haber tenido esta hiperinflación. Cardoso, de hecho, en su libro, es autobiográfico, este libro que se llama El presidente accidental. Es un accidente que no se debe repetir, diría yo. Pero, insisto, esto fue el primer día. Estamos hablando de lo que serían las primeras movidas, ¿no?, de apertura. Piensen en un juego de ajedrez, que con un buen inicio, ¿no?, contra su adversario. Es como su adversario es un maestro ruso que lo puede demoler. Entonces, como vemos en el gráfico, aquí vemos en la primera inicio de la flotación, en los primeros 8 meses, sin restricción. La flotación fue sin restricción. Después sí empezamos a implementar limitaciones a la flotación. Después del el tema del tequila, a fines del 94, había presión en los mercados, claro que sí. Así que comenzaron a devaluar, a depreciar muy rápidamente. Así que comenzamos a intervenir y establecer esta zona de meta como en Europa, y lo hicimos hasta más o menos 1998. Ahí, este fue nuestro sistema, mientras que el resto estaba peleando los fundamentals, era como una declaración. Pero el otro lado también estaba trabajando. Así que vamos a hablar sobre esto y después vamos a terminar. Voy a terminar con esto. No me queda mucho tiempo, disculpen. Tal vez me pase unos minutitos. Bueno, aquí tenemos la inflación, las tasas de inflación mensual en 1994. Pasamos de 46,7, que fue la última variación mensual del URB, a 6,7. Y esto fue la primera lectura del índice de precios al consumidor después de la reforma. Luego 1,5 y después vemos la hiperinflación se terminó, lamento decir. Este gráfico tiene más bien que ver con lo que pasó después de que la nueva divisa, la nueva moneda, ya estaba en el campo de batalla. Después de la flotación, fíjense, estos son inflación acumulada a los 12 meses de inflación acumulada después de que el real fue emitido como moneda. Por supuesto que quería eliminar aquí la inflación en el primer semestre de 1994. Si hacemos una inflación acumulada de 12 meses, llevaría 11 meses de hiperinflación y uno con la nueva divisa, la nueva moneda. Lo que vemos en los primeros 12 meses en este gráfico es justamente la inflación mensual anualizada, o dicho de otra manera, anualizada, la inflación de 3 meses anualizada hasta llegar a los 12 meses. Y eso nos permitió ver cuán gradual fue. El primer mes, luego del plan real, era 6,7. El IPC en julio era como 120% por año. Si hacemos el cálculo, y el próximo mes la lectura mensual era de 1,5.
5 y luego pasó, baja creo que 61%, 0,61, después baja lentamente hasta que a inicios de la década de los 90, del 97, caímos por debajo del 5% anual. Y en el año calendario, en 1998, fue 1,6 por año, anual. Estamos hablando de la inflación en términos estadounidenses. Esa es la primera parte del programa, que era como un ataque de alta tecnología con la reforma y demás. Pero esa parte del programa era como la infantería, si se quiere. La infantería siguió adelante. Y ahora la caballería también estuvo trabajando, ¿no? En las cuentas fiscales estuvieron trabajando también. Y ahora vamos a ver a la caballería en acción. Cuando miramos entonces los números del superávit primario, parece como que todo comenzó en 1999, en el momento de que se comenzó con el acuerdo con el FMI. Parecería como que realizó un milagro. No, no fue así. Muchas cosas hacemos para ajustar las cuentas fiscales. El primer impacto es negativo. Cuando uno reconoce entonces que los bancos públicos tienen problemas, reconocemos las grandes pérdidas, y esto entra en el déficit primario, ingresa allí, pero subsiguientemente en el próximo ejercicio fiscal vemos los impactos. Entonces, podemos decir que de un trimestre al otro, desde el inicio del 99, pasamos de 0 a más o menos 3% del PBI, y hablando del superávit, donde permanecimos durante muchos años, como van a ver. Es un poco el timing, es como un misterio en realidad, porque el ajuste fiscal parece haber pasado luego del hecho, pero los mercados anticipan cosas muchas veces. Por supuesto que si uno hace las cosas bien y hace lo que tienen que hacer, si uno hace las cosas bien, los mercados van a pensar, van a saber que somos creíbles. Y después hay que pensar que uno no puede matar una hiperinflación sin esta parte, y es el 3% del PBI, que es mucho. Y como les hablé del misterio, ¿no? ¿Cuán singular fue esto? ¿Qué pasó con la tasa, el tipo de cambio en el 99? Esto fue posterior a las movidas iniciales, ¿no? Esto fue muy interesante, pero en el 99 hubo flotación de la moneda de 1,22 pasa a 1,87. Esto fue un promedio en esos 6 meses posteriores a la flotación, que fue en enero del 99. ¿Qué pasó? Bueno, ahí uno dice, ya está, acá las cosas terminaron, pero no, no termina acá. En ese momento en particular fue cuando yo me fui del Banco Central. Entonces había una meta inflacionaria con un impacto completo del acuerdo con el FMI, el ajuste fiscal también se había realizado y la moneda iba a flotar. Noten que el real flotó 2 veces. La primera vez en el mes de julio del 94 hubo depreciación. La segunda vez fue en enero del 99 con una gran depreciación. Entonces, ¿cuál fue el impacto inflacionario de esta gran devaluación? Bueno, poco. Aquí están las tasas anuales. Fíjense en la primera flecha. Ahí la inflación pasó de aproximadamente, estaba por debajo del 5% anual y pasó a 8% anual. Un gran impacto inflacionario, si los vemos a los ojos de hoy, en ese momento era muy fácil. Y después no pasó nada. Vemos un segundo pico en la inflación y esto se relacionó con ese momento en el 2002, las elecciones, donde Lula iba a ganar y entonces seguramente destruir todo. El tipo de cambio pasó a 4, o sea, todo esto produjo un pico inflacionario. Y acá vemos las cifras anuales, que fue un poco por debajo del 20% anual. Pero esto es totalmente distinto, es algo muy distinto de lo que teníamos antes. La hiperinflación era algo del pasado y de hecho ahora estábamos bajo un nuevo régimen. Y para terminar, acá están las cifras, la depreciación en el 99, en enero, era 78% respecto al dólar. ¿Y esto iba a terminar? No.
no fue así. Las otras cosas que estábamos haciendo del lado de los fundamentals reflejaba justamente las cifras fiscales y se estaban casi por finalizar, y la gran depreciación no, para que no tuviera un gran efecto inflacionario. Tal vez esos 5 años de zonas meta, con bandas, con cosas, bombardeando las noticias con reformas, eso fue lo que forjó la confianza. Una experiencia muy singular, diría yo. Y el último comentario que quiero hacer es que no hay muchas cosas, no todas las cosas en esta trayectoria fueron planificadas. Uno empieza con una buena idea, uno sigue con esa idea como juego de ajedrez, con una buena movida inicial, y uno llega a mitad del partido, ¿no? Hace cosas allí en la partida, utilizando instrumentos convencionales, con la política monetaria, hacer lo correcto, y uno puede decir, el juego final es un desastre, pero no fue así, porque hemos hecho los deberes. No siempre está programado, pero con el equipo correcto, las ideas correctas, uno puede llegar al final. Ya esto fue hace 30 años. Esto no es algo imaginario, no es una situación imaginaria, fue una situación real. Estamos celebrando 30 años de esto y estoy muy satisfecho y contento de estar acá. Muchísimas gracias por vuestra atención. Como mencionó Mauro, después de escuchar estas presentaciones ingeniosas y fantásticas de Brasil, le deseamos feliz cumpleaños, por supuesto, para celebrar estos 30 años. Y ahora vamos a compartir con ustedes un video de Leonardo Lederman, y luego de su video vamos a tener un breve debate. Buenas tardes a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo a Santiago Bausili, presidente del Banco Central, y Vladimir Vernik, vicepresidente del banco, por haberme invitado a participar en esta importante jornadas. Al mismo tiempo, deseo felicitarlos a ambos y al equipo también del banco por su trabajo enfocado, profesional, que es un componente clave para el éxito del plan de estabilización con foco en reducir la inflación que se ha implementado hasta el momento este año. Mi plan original era viajar a Buenos Aires, estar con ustedes físicamente allí en las jornadas, hoy y mañana. Pero como ustedes saben, Israel está sufriendo una situación difícil y dolorosa que está escalando, de manera que fue mucho más seguro no viajar para mí en este momento. Agradezco a Santiago y a Vladimir por haberme entendido muy bien y permitido presentar esta disertación en forma de video y luego tener los comentarios. Deseo hacer 3 comentarios. El primero de ellos tiene que ver que el programa de estabilización de Israel de 1985 analizaba en detalle en otros trabajos anteriores, incluso míos también, que muchos de los participantes conocen las características principales del programa. Y entonces, para evitar repeticiones y además ser útil para ver cuáles son los dilemas de la economía que enfrentan los decisores y formuladores de políticas en la Argentina, voy a enfocarme en las cuestiones de transición que hizo que cambiara el sistema cambiario de Israel de fijo a gradualmente flotante, más flexible, con una política basada en metas de inflación. Y hay situaciones muy distintas en Israel en aquel momento de las que hoy vemos en la Argentina o en el momento que se comenzaron los diferentes planes de estabilización. En mi opinión, las condiciones iniciales del programa de la Argentina cuando comenzó este año han sido mucho más difíciles que las de Israel en
a mediados de la década de 1980, inclusive más adversas también. Y hemos hecho una comparación entre los dos programas para poder entender cómo funcionó el lado negativo de todo esto desde el lado argentino. Y tercero, como economista, debo reconocer de manera clara y concisa que no existe un programa ideal de estabilización. Lo que sería un programa ideal sería un programa que proviene de un consenso social y político amplio que implemente nuevas reformas estructurales fundamentales y que redunde en desinflación y que no aumente el desempleo o una caída abrupta en el producto. Tal como indiqué anteriormente, la vida es mucho más difícil en la práctica. La teoría dice que no existe ningún programa ideal. Todas las estabilizaciones involucran trade-offs y dilemas y para los formuladores de políticas les queda a ellos la tarea de decidir cómo lo deben resolver. No hay una receta única desde este punto de vista. Y a pesar del notable éxito en Israel, su plan de estabilización involucró costos y además compromisos, trade-offs que eran realmente importantes. Y justamente acá tienen la inflación anual en Israel en julio de 1985. La aceleración de la inflación comenzó más o menos en 1973, con un pico de 450 anual en la primera mitad de 1985. Dos factores fueron muy importantes para este suba de la inflación. Primero, justamente luego de octubre de 1973, hubo un aumento en el gasto del gobierno en defensa y además obviamente hubo que financiar los déficits del sector público creando dinero, emitiendo. Y este fue otro caso de dominancia fiscal, como les muestro ahora en el gráfico 2, con el déficit presupuestario del gobierno 17% antes del programa, ¿ven? Y la deuda como porcentaje del PBI 200% era lo que había aumentado. Ahora bien, detrás de la inflación que crecía había un sistema general o régimen de indexación que se tradujo justamente en grandes saltos en los niveles de precios y elevó la tasa de inflación, lo cual incluyó la indexación de salarios, el tipo de cambio al final, tasas de interés, los precios de la vivienda, los alquileres, y el gobierno tuvo que fijar precios de los alimentos, el transporte, la energía, etcétera. Entonces, para detener la inflación, fue necesario contar con un programa que atacara de manera simultánea ambos factores mencionados anteriormente, confiando justamente en un enfoque ortodoxo. Pero este enfoque no iba a ser suficiente porque había que tener en cuenta las consecuencias sociales y económicas. Y justamente bajo el liderazgo del profesor Michael Bruno, que fue primero académico y luego presidente del Banco Central de Israel, se diseñó este programa integral. Y junto con ese componente de ortodoxia dentro del programa para los gastos públicos, el programa se fundamenta en lo que Bruno denominó anclas múltiples, con una contracción fiscal, una devaluación del 20%, se lograron acuerdos para un congelamiento temporario de salarios, precios, tasas y crédito. Michael Bruno se refirió a este pacto social como enfoque, una terapia por consenso. Y el cuadro 4 nos muestra qué pasó con la desinflación
inflación que siguió luego de la implementación del programa. Específicamente, cayó más del 20% por año y de forma inmediata también se produjo durante los primeros 5 años esta evolución general de la inflación anual. El progreso de la inflación alcanzó 10% por año en la primera mitad de la década del 90, lo cual fue seguido cayendo las tasas 5% en promedio hacia fines también de la misma década, 1990. Entonces, durante más de 2 décadas, la inflación ha estado mantenida dentro de las metas de inflación, más o menos entre 1 a 3% por año. La próxima transparencia les da un resumen de los resultados clave del programa. Una contracción fiscal muy importante, una desinflación rápida, hubo una apreciación de los precios de los salarios reales, se apreció también el tipo de cambio, hubo un camino mixto para los salarios reales, también un boom en todo lo que era el consumo privado y además no hubo mayores impactos negativos. Al apreciarse el tipo de cambio, que es un fenómeno que mucho les interesa a ustedes en la Argentina hoy en día, a los formuladores de políticas, participantes del mercado y público en general. Y voy a volver aquí a la apreciación del tipo de cambio y la política cambiaria en dicha materia. Tanto la teoría como la práctica, la evidencia dice que en procesos de desinflación en economías pequeñas abiertas, tiene que ver con que desempeña el papel de ancla el tipo de cambio nominal para la indexación del precio de los bienes activos y otros artículos, requiere típicamente un periodo durante el cual haya una depreciación baja del tipo de cambio, que sea más bajo que la tasa de inflación. Aquí ven un gráfico para las dos definiciones del tipo de cambio real. Uno tiene que ver con los índices de consumo real relativos y luego también con los mayoristas, vale decir, los minoristas y los mayoristas en precios. Ahí se produjo una reducción y con la devaluación inicial se depreció el tipo de cambio real casi 70% aproximadamente, pero inmediatamente después de producirse este fenómeno, comenzamos con un proceso de apreciación del tipo de cambio, lo que era un reflejo del hecho de que mientras caía la inflación, también lo hacía a una tasa más alta que la tasa de depreciación del nominal del tipo de cambio real, con lo cual esto también es algo muy conocido por todos ustedes. Y en el área que ven aquí con la letra A en rojo, ven que la apreciación del tipo de cambio real alcanzó 24%. 24% de apreciación a partir del nivel de devaluación al comienzo del programa hasta el momento en que se indica allí en el gráfico. Sin embargo, tomando el nivel del 1984 de dicho tipo de cambio, y no el que teníamos inmediatamente después de la devaluación, luego de la implementación del programa, vemos que la apreciación de ese tipo real alcanzó 14%. Y lo mismo se aplica si vemos el punto B, que vemos en rojo también en el mismo cuadro. De manera que quiero aclarar este punto. Hay razones que nos llevan a creer que cierta apreciación del tipo de cambio es una característica común de estos episodios inflacionarios. De hecho, no conozco ningún programa de estabilización exitoso que haya logrado mantener estable el tipo de cambio durante todo el periodo de la desinflación. Ahora, en tanto nos referimos a la política cambiaria,
cambiaría, y me refiero al tipo nominal, se mantiene tal cual estaba al comienzo del programa, lo logró hacerlo durante un año, pero no hubo estrategias claras de salida. Hubo una transición hacia los tipos flexibles, tipos de cambio flexibles, y se declaró en ese momento que podía haber, bueno, devaluaciones discretas periódicas, de manera que se hicieron los ajustes necesarios con el aumento que siguió en precios y salarios durante mucho tiempo. A pesar de ello, se introdujo un cierto nivel limitado de flexibilidad desde hasta el 1992, es decir, del 89 al 91, con un tipo de cambio, una banda horizontal del tipo de cambio que se estableció, y era frecuentes estas devaluaciones, precios y salarios, porque se hacían a una tasa mucho más alta que la meta que se había fijado. Esas devaluaciones, obviamente, de la tasa de paridad del Banco Central. Con ello, les he descrito en este debate que para tener implementado un esquema mucho más creíble, porque hablé justamente de esas devaluaciones que se hacían con discrecionalidad, era necesario implementar un enfoque que reconociera que la inflación doméstica interna iba a persistir por encima de los niveles de inflación anteriores, y se estableció una banda gradualmente ajustable, un crawling band. Ahora, el objetivo de esta banda, de crawling band, era que justamente tener en cuenta la tasa de inflación y tener un pronóstico. Es decir, ven, la pendiente del crawling band era la diferencia entre justamente la meta de inflación doméstica menos el pronóstico de la inflación futura. Y el ancho de la banda aumentaba con el paso del tiempo, y a principios de los años 2000 era flexible y se adoptó un esquema de fluctuación plena. En el cuadro ven justamente el tipo de cambio nominal, que lo ven perfectamente graficado a través del crawling band, que se transformó en el full float. En el gráfico pueden ver justamente cómo se pudo mantener el valor del shekel comparado con una canasta de monedas extranjeras. Esto pertenece a una banda horizontal, y bien el comportamiento cambiario con la crawling band, que permitía una expansión de la misma con el paso del tiempo. En D ven la relación que tiene con la segunda mitad de la década de 1990, donde el tipo de cambio quedó pegado, vale decir fijo, a la parte inferior de la banda, en medio de divisas odios, donde el tipo de cambio tenía fluctuaciones debido a razones de mercado. Me refiero a desarrollos de mercado que tenía un límite muy bajo esa banda, lo cual demuestra una simetría. Y para efectos prácticos funcionó como un tipo de cambio flotando, y luego se eliminó la banda. La siguiente característica que merece análisis aquí es la adopción del esquema de metas de inflación como el marco de referencia para la política monetaria. Se trata del marco correcto, dado los avances en la inflación y la movida que se hacía hacia la flexibilidad cambiaria. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la política? Bueno, generar una convergencia de la inflación doméstica con justamente los socios comerciales más importantes en Israel, y desempeñó un papel
papel muy importante, adoptando entonces el régimen de metas de inflación. Años después se utilizó ese target de inflación, meta de inflación, con una multiplicidad de posibilidades de hacer justamente mantener el rango de la meta de inflación que se utilizó durante varios años. Esas metas de inflación decrecieron justamente al 10% hacia el 2 a 3% en el periodo 1993-2002. Y a partir del 1994 se utilizó por parte del Banco Central de Israel la posibilidad de utilizar la tasa de interés como una herramienta para alcanzar las metas de inflación. Justamente cuando hablamos de los flujos de capital, se produjo en ese momento una modernización y adaptación de la política cambiaria conforme a este marco de flexibilidad del tipo de cambio. Entonces, la política monetaria y su marco se transformaron en ese momento en un esquema muy similar a otros marcos vigentes en países tales como Canadá, el Reino Unido y Suecia. En este cuadro 7 vemos el desarrollo interanual de la inflación en azul con el rango de meta de inflación y también el punto de inflación media. En Israel contamos con evidencia acerca de los dilemas y dificultades que pueden surgir para la política monetaria como resultado de la presencia de múltiples objetivos para la política monetaria. En nuestro caso, en Israel, los desafíos fueron cómo poder administrar y gestionar de manera simultánea la meta de inflación con una banda cambiaria. Y entonces nos retrotraemos ahora, ¿se acuerdan al área D que vimos en el gráfico 6? Subía la inflación, había pronósticos y además había expectativas de inflación en el mercado. Había una expansión fiscal significativa y había, bueno, aumento en el sector salarial del sector privado. El Banco Central de Israel endureció la política monetaria en la segunda mitad de la década del 90, que es el periodo que estamos analizando ahora. Y en el gráfico 8 ven que la política monetaria contractiva tenía que ver con altas tasas de interés reales que se requerían ¿para qué? Para asegurar la convergencia, a lograr una inflación mucho más baja, de 2 dígitos, hasta llegar a una de un solo dígito, teniendo en cuenta los aspectos de la política monetaria implementada en Israel en esa segunda mitad de la década de 1990. Ahora, al haber aumentado los diferenciales en la tasa de interés, los flujos de capital resultaron en la apreciación de los tipos de cambio. Y para poder defender al Banco Central, el Banco Central intervino el mercado cambiario justamente para poder administrar y gestionar los flujos de capital. Hizo compras y muchas de esas compras fueron esterilizadas, cuyos resultados fueron más altas tasas de mercado y también una esterilización cuasi fiscal, lo cual queda ilustrado aquí en el gráfico nuevo, donde ustedes pueden ver justamente los costos de esterilización cuasi fiscal que fueron muy altos como porcentaje del PBI. Y por último, si bien no soy un experto en la economía de la Argentina y ni siquiera de mi provincia, Córdoba, mi provincia natal, quiero compartir con ustedes una serie de conclusiones dada la actual coyuntura de la Argentina. Primero, apoyo totalmente la posición del Central Bank y otras autoridades que una política fiscal muy estricta sería el pilar de cualquier estabilización a lograr en la Argentina. Se debe mantener con el paso del tiempo
y no es una tarea sencilla, naturalmente. Segundo, es muy importante planificar por adelantado una buena estrategia de salida de la coyuntura actual, de múltiples políticas monetarias y también de metas cambiarias múltiples, porque esta multiplicidad de metas, como el crawling peg actual, la meta de reservas internacionales, el cepo, los tipos cambiarios, van a dificultarle la tarea a la política monetaria y la van a hacer mucho menos eficaz que en otros casos. Y como demuestra el programa de Israel, no hay que esperar mucho hasta último momento para lograr un sistema cambiario flexible, mercados de capitales libres, de acuerdo con una política monetaria basada justamente en una flotación total. La paciencia es algo que se aconseja justamente cuando va a caer la inflación, y esto es absolutamente muy importante para la no linealidad del proceso. Un periodo de altas tasas de inflación y de apreciación del tipo de cambio va a ser requerido y a corto plazo formará parte también del mecanismo de transmisión. La paciencia en este caso es muy importante. Según la experiencia, es algo fundamental, y por todo lo que veo que se ha desarrollado en la Argentina hasta este momento del año, creo que los resultados de este programa, si bien van a tener más dificultades, con paciencia se va a poder corregir. Y por último, para que la inflación pueda reducirse con éxito, va a tener que haber un cierto grado de apreciación en el tipo de cambio real, y también se van a necesitar altas tasas de interés real. ¿Por qué? Porque forma parte del mecanismo de transición. No deben temer a este fenómeno, deben reconocerlo como parte de los efectos colaterales de una cura y tratamiento que se necesita imperiosamente en una economía que ha sufrido tantas crisis como Argentina hasta el momento. Muchísimas gracias a todos. Argentina ha abierto un nuevo episodio muy importante en su historia, y espero que pueda continuar implementando este enfoque de política cambiaria, haciendo los ajustes necesarios que marcarán el camino correcto a seguir. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Yo creo Leo should be connected. que ya debe Well, we estar have some conectado, time ¿no es for cierto? a brief discussion. I'm going to start with Para poder a tener este question for debate, both of ¿sí? you. I tend to think Leo, espero que estés that these conectado. Bueno, stabilization programs yo creo que estos programas de you estabilización, described esa es and mi were opinión, como se parts of describieron, were quite son bumpy partes roads. clave, They were ¿no? not as Hubo easy as turbulencias, they por as they supuesto, seem en now el 30 camino, no son tan or 40 fáciles ahora que se ven years 30 o ago. In 40 fact, años Gustavo, más you tarde. talked about Gustavo, de hecho, a chess hablaste game with a acerca fierce de against a un juego de fierce ajedrez, ¿no es Russian cierto?, opponent. contra un And oponente Leo talked agresivo about ruso. Leo habló en su non-stabilization plan momento being sobre ideal and ningún plan de always having estabilización dilemmas es ideal, siempre hay troubles to face. dilemas y I problemas para want to enfrentar. Así que me maybe take gustaría you back tal to vez those moments in retrotraernos a which esos you had to momentos suffer donde ustedes those tuvieron que dilemmas, sufrir esos difficult moments. dilemas, momentos Which were difíciles. the kind of ¿Cuáles fueron trade-offs los you tipos de faced and how you took concesiones the con las que decisions? se encontraron? ¿Cómo And tomaron las well, decisiones que just tomaron? want to Y hear simplemente what queremos was your escuchar experience as cuáles fueron sus policymakers experiencias in this como, program. como formadores de políticas clave en estos Let's start with programas. you, Bueno, Gustavo. vamos a comenzar contigo, Gustavo. Well, Bueno, I like the terminology me gustó la non-linear, where you terminología said no bumpy. lineal cuando No, dijiste que linear había looks pretty turbulencias, ¿no es clean cierto? and En but en el that's camino, se in ve como más our limpio case la no we lineal. En nuestro floated the caso, currency at pensamos one point, and 5 justamente years later que
la divisa iba a ser tal con la flotación. 5 años más tarde también hubo flotación con resultados muy distintos. Esto era lo no lineal en realidad. Sí, con sus altibajos, porque cuando uno empieza, cuando uno inicia, y me gusta verlo de las presentaciones como en el caso de Israel, no hay una solución cuando uno empieza. ¿Por qué? Porque no tienen lo fiscal, no tienen nada en realidad. Y empiezan a trabajar y uno crea condiciones para realizar cosas. Y luego los horizontes se vuelven más amplios y se amplían, pero al inicio, como regla, las políticas de estabilización en la vida real no se ve mucho. Solo en los libros de textos vemos cambios de regímenes, ¿no es cierto? Como si fuera mágico, o recortes en M o G menos T. Esto no pasa en la vida real, en realidad. O por lo menos esa es mi opinión. Muchas gracias. Leo. Hola, buenas tardes a todos. Primero, me gustaría agradecer al equipo técnico que está detrás de bambalinas, que me ha facilitado esa comunicación transatlántica. Espero que me puedan escuchar bien. Sí, claro que sí. Muy bien, entonces, en Israel, uno de los problemas que tuvimos en su momento, al contrario que la Argentina, no sé cómo es el caso de Brasil, que hubo un debate muy significativo entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. ¿En qué sentido lo digo? Porque en el Ministro de Economía, y estoy hablando ahora del proceso de transición, creo que es la parte más interesante, por lo menos para la Argentina. Al principio, ustedes comenzaron con el pie derecho, diría yo, haciendo lo correcto, con esa idea de realizar los ajustes fiscales y demás. Pero la gente del Tesoro estaban muy temerosos de la liberalización financiera, de la liberalización del mercado de divisas extranjeras, con los flujos de capital y, de hecho, estaban a favor de mantener el tipo de cambio fijo lo máximo posible, mientras que nosotros en el Banco Central notamos y, de hecho, tomamos un trabajo pionero en nuestras reformas del mercado porque veíamos mucha liquidez, había muchos participantes y, por supuesto, teníamos suficientes reservas internacionales para poder intervenir si ese fuera el caso. Por ende, todo ese proceso de mover gradualmente hacia la meta inflacionaria, hacia una flexibilidad en el tipo de cambio, esto fue muy doloroso en este sentido. Y llegó un momento, y tal vez esto no se conoce mucho porque es parte de la transición, que el primer ministro decidió con nosotros, acercarse a nosotros en el Banco Central y renunció. Renunció por eso el ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas renunció. Como usted mencionó antes o mencionaron antes, lo que se ve ideal en los libros de texto no es tan así. Y hay otro punto. En la reunión de gabinete del gobierno, donde se decidió precisamente de lanzar el programa, esto fue el 1 de julio de 1985, eso duró 20 horas, esa reunión, 20 horas. Y Michael Bruno tenía que convencer a los ministros y estaban muy temerosos de lo que acabamos de hablar, justamente del impacto potencial en el desempleo, el impacto potencial de reducir muchas de las transferencias, de los subsidios que eran parte justamente del presupuesto gubernamental, de los gastos de gobierno, por motivos políticos a corto plazo. Así es que algo que ahora se ve como algo muy consensuado y bien orquestado, yo digo que hubo dificultades detrás de bambalinas. Muy interesante escucharlos. De alguna manera, entender también por qué, por ejemplo, en su presentación, Leonardo, dices que seguramente hay que tener tal vez una estrategia de salida para anclas nominales múltiples, pero a la vez, cuando vimos su presentación, también mostró que pasó una década de transición hacia la flexibilidad. Y en este sentido, me gustaría escuchar de ustedes, de ambos en realidad, porque en el caso de Brasil también vimos dos experiencias distintas de tratar de introducir
revertir una tasa flotante o cómo revertir en otros momentos por algún tipo de tasas de interés, de tasas, perdón, de tipo de cambio administrativo. Es un tema muy grande para nuestro país y con esto quiero decir porque recientemente hemos visto resultados de investigaciones del FMI, donde introduce esta posibilidad de complementar esas herramientas, esa caja de herramientas que tenemos disponible. Y hablo de aceptar que a veces uno puede llegar a tener intervenciones en el mercado del tipo de cambio y completarlo también o complementarlo con un régimen de metas inflacionarias o en algunas ocasiones tener algún tipo de medidas limitadas de flujo de capital. Me gustaría escuchar de ustedes al respecto. ¿Cuáles son sus reacciones considerando esto? Voy a comenzar yo, si les parece, y después lo voy a escuchar a Gustavo. Yo creo que cada país tiene que tomar sus propias decisiones y elecciones. Es muy fácil para nosotros, como asesores externos, decir esto, aquello y lo demás allá. Los países son distintos. Sobre la base de mi propia experiencia en Israel, y yo he estado en Brasil con Herminio Fraga, en esa transición hacia mayor flexibilidad y hacia la adopción de las metas inflacionarias de Brasil. Yo fui parte del equipo que el FMI movilizó justamente para poder hacer consultas allí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Gustavo allí. Nos reunimos en San Pablo. Tenemos que encontrar, sí, tiempo para un cafecino. Él dijo que estaba de vacaciones en ese momento. No, él eligió un tiempo óptimo para tomarse las vacaciones. Yo sí creo y verdaderamente que ese es la visión también del Fondo Monetario Internacional, que la Argentina necesita y nosotros necesitamos una movida gradual hacia mayor flexibilidad, más libertad de movimientos de capital, una reducción gradual del cepo, etcétera, etcétera. Para mí, como investigador externo a la Argentina, lo que para mí noto que es muy distinto de otros países, es el problema de las reservas internacionales, porque ustedes están muy limitados en cuanto al hecho de que no tienen suficientes reservas. Pero por otro lado, también tengo muchos colegas y seguramente esta mañana algunos han presentado este punto de vista. Algunos piensan que el momento en que la Argentina se mueve hacia un aumento de la gradualidad y enfatizo una flexibilidad gradual, esto va a aumentar también la credibilidad del programa. Hará que el programa internamente sea más coherente y además seguramente hará que las políticas monetarias sean más efectivas y va a atraer mayor capital, más inversores, porque como dije, al leer las investigaciones de colegas en la Argentina, puede haber algunos inversores que están esperando para ver qué pasa. Algo que me sorprende mucho, y lo voy a decir en pocas palabras para que Gustavo también nos pueda dar su punto de vista. Casi todos los programas de estabilización que nosotros estudiamos en su fase inicial tienen como un manejo de la parte nominal del sistema, incluyendo el tipo de cambio, la política monetaria, como también el lado fiscal del sistema. En la Argentina, por supuesto, por motivos idiosincráticos, la elección ha sido, en la primera etapa, que lo dice en español también, en concentrarse en la política fiscal e ir justamente al déficit primario cero. Y luego se anunció
que las emisiones de lo que son las políticas monetarias de adaptación van a ser parte de la segunda o tercera etapa. O sea, esto es un fenómeno muy singular para la Argentina, pero por otro lado, también ha creado expectativas. No podemos ignorar las expectativas. Y los mercados, las personas lo están esperando, quieren saber cuándo y cómo va a suceder. Y la respuesta que escuchamos es que veamos cuánto avance logramos con este programa y luego podemos sentirnos más seguros en ir en esa dirección. Yo creo que este es el dilema para ustedes que tienen que resolver y a la vez puedo decir, aventuro este punto, no lo pospondría mucho tiempo, no lo pospondría mucho tiempo más. Gustavo, sí, un It's comentario. interesting to Es interesante, en realidad, dive into the meternos de lleno experiences of en las the experiencias 80s, de la década de los two 80, heterodox ¿no? cases En in los casos Argentina, Brazil, heterodoxos en la Israel. Argentina, Brasil, Studied Israel, those a lot los he in estudiado college. mucho también And en mi then, época but de, it's de different facultad when también. you Es muy try to build distinto something cuando right uno now after trata de all construir these algo experiences have después de taken todas place. estas Some failed, some experiencias. succeeded. Algunas fracasaron, The otras tuvieron toolkit is éxito, huge. A pero lot of es possibilities, enorme. right? Hay But tantas one thing that I posibilidades y should tanto es mention, posible, pero lo que that sí I debo did in my mencionar, y no lo presentation mencioné en mi explicitly, was presentación de manera politics, and I would explícita, like era to la política. offer a few Y me comments gustaría on hacer that. algunos comentarios al Very respecto. importantly, Muy in the importante. beginning, Al inicio, it was always like politicians siempre era telling como que us los that políticos we nos know decían nothing que about no the sabemos people, nada and we're sobre always la gente proposing y que siempre evil estamos things, proponiendo right, to cosas make que people son suffer, right? maléficas, ¿no? Para que la So gente fighting sufra. inflation was El not popular, combatir la right? Like inflación no era inflation was popular, popular, como si right? que la inflación fuera algo Well, popular, ¿no? 30 years later, that 30 has años más changed tarde, esto ha almost cambiado. upside Casi down diría yo, in the sense dio la that vuelta, ¿no? today Hoy inflation is podemos decir not que la popular. inflación no es Actually, there's nothing popular. more De hecho, popular no hay than nada más fighting popular inflation que and winning combatir la over it. inflación y So ganarle a la politicians in inflación. Así Brazil que at los least políticos en learned Brasil por lo menos that, they get aprendieron elected and que son re-elected again electos and y again if reelectos they una y otra sustain vez stability, si right? pueden That's a sostener la major estabilidad. change Esto es of un cambio the real plan, significativo del which plan real. buries into the Y ground esto the wisdom, entierra, si according se to which quiere, inflation was good for the esa economic idea de que development, la inflación era buena that para el desarrollo provided resources económico, for government que to fight proporcionaba poverty, right? In recursos fact, al supposed to gobierno fight para poverty, combatir la things like that. pobreza, ese tipo de So situaciones. today Entonces, we can hoy say in Brazil podemos that decir en Brasil democracy que is la the one thing democracia that fue prevents lo que inflation from impidió coming la back. inflación, Because if you de que la start to inflación inflate, regresara, you porque si lose empezamos elections. a inflar, ¿no es As cierto?, los simple as precios, uno that. pierde las elecciones. Es tan sencillo como That eso. is Si what you utilizamos la accomplish inflación, eso es with lo que uno a logra successful experience. con For a una experiencia while, that is exitosa. sensed Durante by un tiempo politicians se while ve it por is los happening. políticos So they cuando start está to sucediendo, en cooperate el in the momento. Así que middle of the empiezan a process cooperar as they durante el sense this is going proceso to porque work. se dan And cuenta que if esto va a this works, funcionar y si that esto changes funciona, esto cambia in the todo. realm of politics. Y siempre hablando And de la you have política to en have este caso. O sea politicians que to your tenemos que side, tener a los or else políticos de nuestro we're not going lado. De to lo go to the end contrario, of it, no vamos a right? llegar al final de nuestro So programa. the whole thing about Entonces, cuando politics of hablamos de la this is política, capitalize on your es success, bring you guys to capitalicen your en side ese at the éxito, end. tráiganlos You're on de the right vuestro side, the lado side of y van a estar del democracy, lado the side derecho, of del lado protecting correcto de people, la of democracia, de protecting proteger a money. la Money, gente, there's nothing de proteger more al dinero. social, No hay nada more más social, inclusive, diría yo, más national inclusivo, más than money. nacional que el dinero. That's the responsibility Esa of es la this house, responsabilidad Central Bank of Brazil, del Banco protect Central de people's Brasil, purchasing power. es How could this proteger be ese unpopular? poder justamente Right? That's what a big adquisitivo de la gente. De eso se stabilization trata. experience Esa teaches experiencia a de country. estabilización We es lo learned que in Brazil, enseña a I un país. Nosotros suppose, right? aprendimos Being en Brasil optimistic here. esto. Soy optimista, But claro I que think we sí. learned. Pero And creo que today, aprendimos. Y hoy politicians los that in the past were políticos que en el opposed to pasado stabilization oponían are la saying things estabilización, we hoy could están never diciendo think cosas they que would say. nunca pensamos In que podían haber favor of dicho, a favor inflation de targets, fiscal esto, balance and all that. el That's balance unbelievable. But fiscal, it happens. las It can metas happen. inflacionarias. Es algo que puede suceder, Thank you very claro que much, sí. Muchísimas Gustavo gracias, and Leo. Gustavo y We could Leo. stay
Podríamos hablar de esto todo el día, de sus experiencias y cómo se aplican a nuestros días, pero tenemos un programa muy ajustado, así que vamos a pasar al próximo panel. Muchísimas gracias. Quería simplemente agradecerles muchísimo con un aplauso para el panel.